Bueno, bienvenidos a un episodio más del podcast favorito de la gente. Aún somos pocos, pero locos. Sigue así. Sigue así. Hasta ahora el podcast se llama Sigue así. Ujú. Es como un incentivo que yo tengo en un grupo de WhatsApp conmigo mismo. Y siempre que guardo cosas importantes dice sigue así, sigue así. Entonces es como un recordatorio de impulsarme a seguir haciendo cosas ¿Así? buenas. Estamos junto a Pablo Vargas. Le vamos a colocar aplausos de fondo. El chef más pro de sushi de todo Osorno. Padre. Todavía no traigo sushi. No, Traigo. no, para otra. Padre de familia, un ejemplo para muchas personas, por ejemplo, para mí, yo lo admiro mucho en todo lo que hace. Soy rojo. No, pero sí es verdad. Atleta del powerlifting, dispuesto a competir en su primer nacional del 26 al 28 de junio en la ciudad de Concepción, que probablemente se esté transmitiendo en vivo. Ya lo vamos a hacer para mostrar los resultados de tanto esfuerzo que te he visto hacer, cargando kilos que matarían a cualquier ser humano. Así que un aplauso para Pablo. Felicitaciones. A mí me toca presentar a un psicólogo, mentor, powerlifting también. ¿Qué más? Está haciendo su práctica con ustedes. Delfino Villegas. Diego Villegas. Ese es el chiste porque me decían así en el liceo, porque hablaba bien, a diferencia de mis compañeros. Ok. Y hoy Wow. estamos por primera vez junto a Bárbara. Bárbara, tu apellido no lo Contreras. recuerdo. Bárbara Contreras, mentora también, creadora de contenido de Instagram, que se dedica desde el estoicismo a fortalecer y ayudar a mujeres a conectar con su energía femenina y construir un propósito. Así que ¿Eso de memoria? no. ¿Cierto? Bien, bien, buen lenguaje. Así que le damos un aplauso a Bárbara. Bienvenida al podcast. Muchas gracias. Desde hoy en día nos va a acompañar, esperemos que por mucho tiempo más. Se lo cortamos y Claro, sin negrito, por si acaso. Y hoy en día la temática que vamos a trabajar es directamente energía masculina y energía femenina. ¿Ya? Conversamos un poco de esto en la semana con Pablo y nos dimos cuenta de tantas cosas. ¿Sí? Pero si alguien quiere tomar la palabra. Yo quiero entender un poquito sobre el estoicismo. ¿A qué te refieres con eso? ¿Cómo? Porque la gente quizás no cacha mucho. Claro. ¿Te nos cuentas un poquito sobre eso para después interiorizar el...? Claro. Bueno, el estoicismo tiene, bueno, base en Epícteto y Marco Aurelio, más o menos son como los mayores referentes, pero está pensado y para mí ha sido muy útil justamente con la energía femenina que se puede conectar, porque uno diría, bueno, autores masculinos hablando de estoicismo y aplicado a mujeres, raro, pero sí, se puede. ¿Por qué? Porque básicamente el estoicismo lo que nos invita es a entender que el ser humano solo tiene control de lo que pasa internamente, de mis pensamientos, de mis emociones. ¿Qué es lo que yo hago con eso? Yo no puedo controlar lo que Diego piense de mí, ni sienta de ti, Pablo. No, yo no puedo controlar tus sentimientos. Ya, por lo tanto, ejemplo, yo, mujer, me enfrento a una situación amorosa y este hombre un día dice, no te quiero, no me gustas, me engaña. Claro, ¿qué es lo que hace uno? Hoy no, no fui suficiente, qué hice mal, me faltó darle más amor, pero yo no puedo controlar por qué lo hizo, qué pensó cuando lo hizo, yo solo tengo control de mí. ¿Y qué decido yo? Bueno, seguir con mi vida, seguir fortaleciendo mi carácter, mi propósito, no desenfocarme de eso, o irme a un bajón emocional que me va a costar quizás salir de ahí, sabrá Dios cómo, ¿no? Entonces el estoicismo a mí me ha ayudado a controlar mi energía, a saber que siendo muy femenina yo puedo manejar mis emociones, puedo controlar mi mente, lo que yo pienso, cuánto tiempo voy a pensar X o X cosa, ya sea para construir un propósito grande, ya sea para trascender una situación, una emoción. Y por supuesto que Dios también está presente en ese sentido también, porque Dios te da esa fuerza y el estoicismo te permite generar un control interno.
Entonces siempre para mí va a estar intrínsecamente conectada a ambas cosas y es lo que a mí hoy en día me permite desenvolverme de la manera que lo hago. O sea, en palabras simples, es como hacerte cargo de ti. Eso Y, finalmente. y soltar el control de lo externo, De lo que no puedo puedes controlar. Lo que no puedes Exacto. controlar, que es lo más difícil, o sea, porque hoy en día las personas vibran en emociones tan negativas o pierden el control de sus vidas, o no sé, yo por ejemplo veo muchos adolescentes imitan adolescentes adultos, ¿cierto? Que se pierden en los vicios porque realmente no hay nada que puedan entender dentro de ellos, que tiene que ver con un proceso de introspección, por supuesto, pero que finalmente los lleva a tener un descontrol de su vida, no son capaces de hacerse cargo, y así tantos hombres también. Claro, totalmente de acuerdo, porque en el fondo, como dice uno de estos filósofos, no recuerdo cuál es en este momento, que un hombre sin propósito se distrae fácilmente con los placeres. Entonces, Exacto. generalmente, como existen algunas personas en el núcleo familiar o en el sistema familiar que no saben entregar esta visión de propósito, de construcción de una vida, hacia los más jóvenes, terminan encontrando muy fácil cobijo o abrazo en los excesos, los amigos, Claro, los amigos placeres. pasajeros, los placeres Ujú, momentáneos, ujú, y al final desvirtúan muchas veces porque esta mm, cuestión la aprendí porque tuve un profe que se dedicaba al tema de la ayuda a personas con problemas de consumo, ujú, que tiene que ver con las distorsiones cognitivas asociadas a la proyección del consumo. Entonces, cuando tú entras en el mundo del consumo, hay distorsiones de tu pensamiento que te van a llevar a recaídas. mm, Entonces, si tú no eres consciente de esto, claro. estás más a la merced de que sea difícil salir de ahí o casi imposible. Ujú. ¿Cachai? Oye, hoy día aprovechemos que tenemos a la Bárbara Ok, y hablemos sobre esto de energía masculina y femenina, súper. que creo yo, vamos a ir aclarándolo, no tiene nada que ver con ser mujer o ser hombre. Claro. Totalmente de acuerdo. Sí. Ya, cuéntenme un poquito, porque yo tengo mi mirada, más o menos, hice como mi trabajo personal y también comparé como mi crianza en ese sentido, que tengo como más o menos mi visión, pero la quiero escuchar a ustedes primero. Sobre qué pienso sobre la energía masculina, femenina, dónde qué es, eh, qué energía se siente en la mayoría del tiempo, o si hay un equilibrio o no. Eso, cualquiera le dejo algo. Ok, Comience, digo yo como comencé para que... súper. Bueno, yo entiendo la energía masculina y femenina como una predisposición en dirigir la atención hacia un punto. Ujú, Ya, creo que hemos hablado igual de esto en otros capítulos, que cuando uno dirige su atención a algo, esas cosas se expanden. Entonces, por ejemplo, la energía masculina está mm, muy dirigida a lo que es objetos, mm, cosas materiales, el objetivo, la competitividad, ¿cachai? El, el sentirte agresivo, no visto como la violencia, distingamos agresión de violencia, ujú, sentirte agresivo en la obtención de algo que te propusiste. Entonces, por ejemplo, mi objetivo es, no sé, tú me entenderás que, por ejemplo, si ves a tu hija que está que se cae de una ventana mm. y ves a dos personas que están paradas al medio y tu hija está del otro lado, ¿qué sería lo primero que pasaría si tú fueras agresivo en la decisión de salvar a tu hija? Podrías pasar incluso empujando a estas personas porque tu foco y tu objetivo está en salvaguardar la vida o la integridad de tu hija. ¿Cachai? Y la energía femenina, que sería la que cuida en este caso de las relaciones, que es expansiva la energía femenina, que busca contener, ayudar, impulsar, expandir las cosas, ¿cachai? Generar comunidad y al mismo tiempo también proteger, pero desde la perspectiva más emocional. Entonces, por ejemplo, cuando tú tomas la decisión desde la energía masculina de salvaguardar a tu hija, vas directamente a la decisión de salvarla, quizás votando a la gente que está al medio por abrirte paso. Entonces, cuando logras tu objetivo, ya te feminizas, vuelves y dices, oye, discúlpame, y vuelves a cuidar de las relaciones. Como Oye, ese lado más consciente. exacto, exacto. Entonces dices, oye, discúlpame, quizás yo sé que te pasé, te dolió, pero necesitaba salvar a mi hija, que estaba a punto de Claro. tener un accidente.
Ahí habría el equilibrio en ese sentido. Exacto. O sea, si no fueras la persona en equilibrio, probablemente Ujú. terminarías discutiendo con la gente de que no te dejaron pasar, ¿cachai? Y que por culpa de ellos se cayó tu hija, en vez de simplemente tomar la decisión, ¿cachai? De ir a buscarla. Entonces, por ejemplo, conectándolo con el tema de la energía femenina, que tiene que ver muchas veces con el resguardo y el cuidado de las interacciones o las Ujú, dinámicas sociales, porque como las mujeres pueden poner atención sutil a muchas cosas, ujú, como esto del multitask y el monotask, pueden poner atención sutil a muchas cosas, ya sea en la calle, en un restaurante, no sé qué, y de repente uno como hombre va así, pero, ¿cachai? Y también lo puede hacer una mujer, claro. ¿cachai? Una mujer que sea masculina Mm. en su quehacer diario puede ir directamente a cumplir su objetivo, a lograr todo y ni siquiera va a mirar para el lado. Y no quiere decir que sea algo malo, ¿cachai? Lo que podría resultar como algo malo es que el vacío que le genere su energía masculina es que termine sintiéndose sola, Ujú, cuando como resultado no supo cuidar de las interacciones con las demás personas, solo por cumplir un objetivo. ujú. Eso pienso yo como más o menos de... Y el equilibrio sería eso, pues, ¿cachai? Mujeres que saben cumplir objetivos y saben cuidar el entorno emocionalmente, y hombres, ¿cachai? Que a pesar de que cumplen todos sus objetivos, también cuidan las relaciones que están alrededor de ellos. Ujú. Eso. Yo comparto bastante lo que dice Diego, porque siento que, bueno, como él bien dice, tiene que haber un equilibrio, como la ley binaria, ¿no? Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Por lo tanto, el ser humano tiene que ejercer de cierto modo y conectar con ambas fuerzas, ¿no? Ujú. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces la sociedad o muchas veces incluso la maternidad de, por ejemplo, mujeres que lideran solas con sus hijos, les lleva a tener que elevar su energía y ser más masculina porque tienen que proteger al hijo, como tú muy bien dices, ¿cierto? Contra todo, tienen que estar siempre más alertas. Entonces, claro, ¿cómo se ve, por ejemplo, una energía masculina muy grande en una mujer? Está todo el tiempo alerta, con estrés, con el cortisol súper alto. Y evidentemente eso a una no le permite atraer cosas positivas o creer o confiar en que esto me puede resultar muy bien, en que realmente va a haber un hombre que me quiera, que me cuide, porque finalmente una conectada también, y esta idea de tener que elegir una dirección, también es masculino. Yo quiero tener una dirección, yo hombre quiero dirigir, yo hombre quiero ser consciente, femenino, perfecto, y la mujer también, y una que quiere ser merecedor y tal, pero tienes que ser consciente, muy consciente de eso y saber cómo lo puedes ir trabajando, cómo lo puedes ir equilibrando. ¿Por qué? Porque también hay una línea muy delgada entre, bueno, yo, no sé, yo mujer, porque a veces se confunde también, que la mujer femenina es ay, delicada y, no sé, y muy empática. Entonces, claro, cuando tú crees que porque ser mujer tienes que ser sumamente empática con las personas y que si el hombre te traicionó una y dos veces tú tienes que perdonarla porque no, porque te estás haciendo un daño y porque te haces creer y después probablemente vas a pensar, ay, esto me pasó porque bueno, soy mujer. Ujú. Y viene la autocompasión, pero desmedida. Entonces, ser consciente es saber que como ser humano el hombre se equivoca y la mujer se equivoca, pero no tiene que ver con un rol ni con una energía en desequilibrio, Claro. ¿no? Me, Entonces, eso me es nació una importante. pregunta a raíz de lo que decías. Por ejemplo, si claro, una mujer muy masculina en su quehacer diario, en el fondo no logra conectar quizás con un hombre que la cuide o Mm. la proteja, o incluso podría rechazarlo si es que aparece. Tú dices una mujer que es muy masculina, Claro. claro, porque además los estándares suben mucho, yo me lo imagino, suben mucho. Porque si yo soy una mujer resuelta, tengo que ser muy consciente y esto no quiere decir como diría, me tengo que volver o tengo que fingir algo que no soy, sino que decir, bueno, debo dar espacio también para yo relajarme, soltar un poquito el control de lo que no tengo, de lo que no me corresponde y empezar a darle al hombre también esa tarea, ¿no? Porque si no yo le hago un daño también. O sea, si yo estoy conociendo a un hombre y me pongo en plan de, no te preocupes, yo hago esto, yo te recojo, yo pago y siempre es lo mismo, porque tampoco quiere decir que una mujer No puede de alto hacerlo. valor,
Claro, en algún momento alguien me preguntó, me dijo, entonces una mujer de alto valor quiere que le regalen todo. No, porque tú también vas a estar centrada en tu propósito y la independencia económica es súper importante para la mujer porque es lo que también te permite tu libertad de saber soltar y decir, no estoy con este hombre porque yo puedo tener algo económicamente, no, no es algo que me ate. Entonces, claro, abrir el espacio también requiere cuidado, ¿no? Ser conscientes de que el hombre que yo estoy conociendo, yo siempre he dicho, hay una coherencia evidente cuando las mujeres somos muy intuitivas y nos damos cuenta cuando un hombre nos está mintiendo, que tú te quieras engañar es diferente, pero si tú lo estás conociendo y te das cuenta que dice algo y lo cumple, que es coherente, vale, entonces relájate un poco, no pasa nada. Pero si tú sabes que algo no te cuadra y si sabes una incoherencia que pasa, entonces Te estás no. abriendo paso a que puedas seguir repitiendo, porque Claro, muchas veces los comportamientos que a veces parecen como casuales sí, responden a patrones de comportamiento. sí, Entonces, como, ah, ya, pero esto no es tan chiquitito. Y de pronto te das cuenta que hay una tremenda bola de nieve que viene claro. detrás de... Claro. O nace este complejo de mujer salvadora también, que, yo, bueno, pobre, pobre hombre que no sabe su propósito y está perdido, pero bueno, yo lo puedo cambiar, porque eso pasa, ¿ah? O sea, Sí, no sé, es que me acordé de imagínate, memes de eso, o sea, claro, o sea, como... llega un hombre y te dice, oye, mira, yo estuve con muchas mujeres en mi vida, pero estoy cambiando, y tú te das cuenta que sigue la misma actitud. Ah, no, pero yo soy diferente. Que puede ser que la mujer sea diferente. Sí, puede que sea la mujer si sea diferente, tenga propósito, sea disciplinada y tal, pero tú no lo vas a cambiar porque el hombre no cambia por la mujer, tiene que cambiar porque él quiere cambiar, porque cree en Dios, porque cree en el karma, porque cree en el universo, porque se da cuenta que ya, o sea, es un hombre adulto que no puede seguir creyendo ese niño todo el tiempo, entonces vale, ya lo va a hacer por él. Pero que te diga, no, es que tú eres diferente y voy a cambiar por ti, No, eso no, no existe. no sé, Es que ahí viene realmente. ya estar consciente de una cosa es tener una energía femenina y masculina, y otra cosa es estar consciente de dónde estoy también, Claro. porque una mujer que no es consciente o un hombre que no es consciente Claro. le va a costar diferenciar en ese sentido qué es lo que yo quiero recibir de esa mujer o de ese hombre. Ujú. ¿Cachai? A mí me pasa que venía haciendo como viajando en el tiempo y me di cuenta de que fui muy criado desde la energía femenina. Mm. Y yo mismo me preguntaba que por qué, si aunque no, tuve la crianza de mi papá también y mi Ujú, mamá, ujú. pero mi papá también fue criado por mujeres. ¿Cachai? Claro. Entonces, como que su energía también es más femenina que masculina. ¿Cachai? Desde el sentir, desde el emocionarse, ¿cachai? Mi mamá tuvo esa como energía más masculina, ¿cachai? Y entonces me di cuenta de eso, de que yo soy una persona mucho más emocional, mucho más de sentir, y que tuve que, después de que hubo un cambio como en mí, como que empecé a cumplir mi propósito, a ponerme objetivos, a ser como más casado, Ujú. ¿cachai? Pero antes de eso, era necesitaba como cariño, emoción. Ahora hay como un equilibrio, ¿okay? Hay un equilibrio más real. Y estoy como más consciente de que también tengo que relajarme en ese sentido y tener ese equilibrio, ¿okay? Y en la casa, por ejemplo, también cuando llego a la casa, como que me comporto más femenino con mi pareja, con mi hija, Mm. ¿sí? Pero salgo de la casa y cuando voy al trabajo tengo Un rol una diferente. energía más masculina. Pero ¿y cómo eres consciente de tu energía masculina? ¿Cómo la construyes? ¿Cómo de dónde vas jugando con eso? Cuando tengo que armarme, por ejemplo, en el trabajo, tengo que llevar objetivos, tengo que Mm, planear cosas, mm, ¿cachai? Entra mi lado más masculino, como que tengo que liderar, ¿me ujú, entiendes? Vas a la cosa, no vas a las Sí, personas. y se cumple el objetivo y ya estoy listo. Y descanso en que algo se cumplió, o mi energía femenina viene al tiro cuando ya cumplí su objetivo y le cuento a mi señora, le cuento a mi esposa, como como que me refugio del en esa logro, energía, claro. ¿cachai? Necesito Mm, ese abrazo, o cuando algo no me resultó, también voy ahí, necesito como ese apapacho y me vuelvo como más femenino. mm, Y cuando no lo logro, igual tiene ese lado de como sufrir la sola. No sé si ya eso viene a ser como igual femenino o masculino, pero como de
rumiar el problema, ¿cachai? Ujú, Cuando no tiene solución. ujú, Quizás es algo masculino, mm. como de Como querer de encontrar, resolverlo solo, dices sí, tú. Mm. Y uno se va para adentro, así como. Ya, un Ujú. proceso de introspección Sí. profunda. pero Muy eso de ir a no la sé. cueva a resolverlo, así Claro. como de ya. Sí, ¿me entiendes? Veía, por ejemplo, escuchaba el otro día sobre igual cómo descansamos en cuanto a nuestra energía, de solo sentarnos en el sillón, por Ujú. ejemplo, o antiguamente como el hombre descansaba de su energía cognitiva mirando el fuego. Lo que dice Rodrigo García Blanco. Sí, como que el hombre cazó, Mm, llevó la comida a la casa, exacto. se cumplió el objetivo y ahora déjeme tranquilo, quiero descansar, Ujú, pero en ese sentido la mujer cuando llega a la casa del hombre quiere conectar, claro. ¿cachai? Quiere conectar y conectar, pero el hombre quiere descansar. Pero la mujer tiene mil preguntas o mil historias de cómo estuvo el Mm, día, cómo estuvo claro, la guagua, cómo estuvo... Y el hombre solamente quiere de descansar descansar, porque ya se cumplió el objetivo. claro. ¿Cachai? Entonces ahí tiene que haber un equilibrio. ¿Cómo logramos ese equilibrio? Tú lo dijiste. Descansando. Primero la conciencia. Y yo creo que entiendas, bueno, o el hombre entienda que tiene un quehacer más grande que él. Porque, bueno, la energía femenina es súper fuerte. Entonces, por ejemplo, si tú estuvieras en tu casa todo el día, ¿sabes? Y, con tu señora solamente, muy probablemente tú descansarías tanto, tanto que comenzarías como así como a tranquilizarte demasiado, demasiado. Y probablemente tu esposa te llevaría más a lo femenino. De hecho, es algo que siempre se recomienda, que idealmente tú tengas tu propia libertad, ya sea tu trabajo, como tus tiempos libres, y la mujer por otro lado también. Ahora, cómo se vive es súper interesante porque yo he conocido, por ejemplo, a mujeres que son, por ejemplo, empresarias y que por lo tanto tienen que tener un nivel de energía masculina también, de liderar, ¿cierto? Entonces, claro, ¿qué pasa cuando tú hablas con ellas y te dicen, por ejemplo, que les fue mal en algo? O sea, obviamente la mujer como que sí se siente un poco mal, ¿no? Y era lo que en algún momento yo les comentaba, que la idea es que tú trasciendas también esa emoción, ¿no? Quizás las mujeres vamos a querer llorar, ¿no? Estar un rato como mal. Y vamos a querer recurrir quizás en ese momento al hombre, como que te diga, oye, está todo bien, no te preocupes, esto se va a solucionar, porque eso creo que es lo que uno también te va ayudando a ti como mujer a soltar el control, que, de saber que vas a vivir ese momento, pero bueno, vas a seguir al otro día funcionando, va a ser otro día, va a salir bien, porque también la vida también te lleva a forzar ciertas cosas en cierto camino, ¿no? Porque una mujer que trabaja y que maneja una empresa necesita también estar concentrada y liderar y tal, pero también tener como lapsos de descanso. O sea, yo lo veo como los hombres lo vivimos de distinta forma como lo viviría una mujer, porque Sí. llevo de nuevo al tema del cazador. Si yo Ujú. con Diego voy a casar y todavía no casamos nada, y Diego me empieza a decir, hoy no hemos casado nada y todavía ¿Ya? no hemos visto, cállate. Ah, ya, Se, sí. se nos fue el ciervo. Listo. Todavía no hemos Se casado están nada. alegando, Claro. se nos fue. Focus y mirada en que todavía Eso. no, ¿cachai? En Ujú. cambio la mujer ya está No. hablando, como Sí, compartiendo. no, y la mujer necesita de esos espacios. De esos espacios porque una también entiende que tiene que ver con algo que también te permita a ti sentirte merecedora. O sea, como que de tu rol como de esto yo no me lo merezco. Me merezco esto que me está pasando, me merezco esto bueno. Entonces, si tú no te das ese control y ese espacio, ¿cómo lo logras? Me hace recordar lo competitiva que es la energía masculina. Claro. Es como que de repente si Pablo me dice que le eche ánimos, ¿cachai? Y me dice, ya, pero si tienes que levantar ese tiempo, ¿cachai? Si no es tanto peso, dale, ya, así como déjate de llorar y dale. Pero en cambio, si tú quieres apoyar a una mujer, es como, dale, tú tienes fuerza, yo creo en Mm, ti, te apoyo, mm, ¿cachai? Que son como, como que entre hombres, como mientras más mal nos tratamos de repente, ya, entre amigos, claro, obviamente, claro. no entre desconocidos, como que más se refuerza la amistad.
Entonces, Ya. y las mujeres no pasa De eso. pronto es como algo más amable, dices tú, Sí, la amabilidad, sí, como de mm, empoderar a la amiga para que se dé cuenta de que puede de que puede lograrlo. lograr hartas cosas. Y en cambio si sé que mi amigo lo puede hacer, yo le voy a decir como ya, sí, Claro, para llevarlo al límite. claro, para que aprenda que ese no es su límite. ¿Cachai? Bien, Sí, me parece totalmente. ideal eso. Y lo otro, por ejemplo, que me pensaba mientras escuchaba que hablaban, era sobre que el hombre, en ese caso, por ejemplo, como la mujer que tú mencionaste, que tiene su empresa, que Mm, lleva un negocio y que algo le sale mal y acude al hombre, ahí mm, es cuando al hombre naturalmente deben hacerle el feminizarse. mm, Ya, ¿sabes qué? Porque se puede. Entonces, te escucho lo que te pasó, cuido de ya, tu relación, no te ofrezco ninguna solución, te pregunto cómo lo solucionarías tú. Pero en realidad no es solamente que te esté conteniendo y dándote la respuesta, sino que te estoy escuchando para ya. que tú encuentres la respuesta. Porque en este caso tú estás en tu energía masculina buscando un resultado, un Ujú. objetivo. Pero luego Y yo como te hombre, sensibilizas. claro, y Claro. yo como hombre puedo feminizarme y cuidar la relación contigo. Porque no me importa, Mm, en este momento no debe importarme tu resultado, me debe claro. importar cómo te estás sintiendo emocionalmente. Y yo Y creo que eso es después cuando se difícil. logra, obviamente sí. Entonces Sí, cuando se logra el objetivo, ya simplemente vuelves a tu energía masculina y y vuelves a tu listo. objetivo y vuelves a tus cosas. Sí. ¿Cachai? Pero no quiere decir que el hombre no pueda tener un cuidado de este tipo de cosas que son súper Mm, sanas para cuidar de una relación. Yo lo claro. entiendo porque, al igual como lo decía Pablo, yo también soy muy femenino. O ¿Sí? sea, sí, desde pequeño siempre fui el psicólogo de mis compañeros. Siempre escuchaba los problemas, siempre tenía mi círculo de amigos, yo los cuidaba, los protegía, pero no como a los golpes, sino como que, ¿qué está pasando en tu casa? ¿Por qué estás triste? Cuéntame, ¿podrías Claro. hacer esto? ¿Cachai? Siempre, siempre, Bien. siempre, desde que lo recuerdo, de la media sobre todo, y todos mis compañeros me decían, Diego debería ser psicólogo. Sí, ¿dónde Sí. encontraste Creo que te lo había tu, comentado, igual. tu O sea, como profesión? Diego debería ser psicólogo, esto es lo tuyo, vos dale, y no sé qué. Y tampoco se me fue como metiendo en la cabeza de que sí. Pero ¿y tu entorno familiar? ¿Sí? ¿Tus padres? ¿Tenías como la imagen clara tu mamá, tu papá? Claro, el otro día viendo mucho igual del podcast de Rodrigo García Plata, entendí una parte fundamental, que mi papá es muy femenino, mi mamá es muy masculina. Entonces hay como una disonancia ahí. Claro, 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 no es claro. lo que parece. No, y de Mm, hecho, a mí me costó encontrar la conexión con mi energía masculina, que era de ir al objetivo, proponerme las cosas, ¿cachai? En ujú, base a un propósito y todo. Diría ujú, que lo encontré hace como un año, quizás, un poco tiempo atrás, ujú. porque antes era mucho, como te digo, de cuidar a las personas, andar preocupado de qué era lo que les pasaba, si estaban mal, y apoyar, siempre apoyando y viendo a otros expandirse mientras yo estaba ahí como marcando el paso. Mm, ¿Cachai? Y todo lo que he construido, en su mayoría, ha sido en este año de desarrollo personal. ujú. ¿Cachai? El hecho de empezar a crear el contenido, de empezar a generar una comunidad, de empezar a establecerme como creador de contenido, Y de que eso te exige mentoría, también, ¿no? exacto. Te exige energía, te exige tiempo. Exacto. Entonces, ahora yo sé cuando tú Mm, me levanto en la mañana y sé exactamente lo que tengo que hacer, a qué hora tengo que llegar, a cuánto me voy a tomar el tiempo y la energía de cuidar esto, ujú. pero también tengo como experiencia personal de que sé cuidar mis relaciones. ¿Cachai? Mm, Sé de repente detectar cuando alguien puede estar frustrado, cuando alguien puede estar triste, cuando alguien está enojado, y se me da muy bien desenvolver energía en cuidar ese tipo de cosas. ujú. De hecho, igual en cierto sentido, en mi familia, como tú dices, en el núcleo, cuando yo empecé a estudiar esta carrera, le dio cierto aire de alivio como al entorno familiar. Era como algunas discusiones medias tontas de repente, era como, Ujú, oye, mira lo que están hablando, mira para dónde está yendo, ¿de verdad tienen que estar haciendo esto? Y era como que, oh, cuando eran dinámicas medias normales, ujú. ¿cachai? Entonces, como que me gusta la psicología. Oye, en ese sentido, como estaba concluyendo mi mente mientras ustedes conversaban, mientras más conectado estoy conmigo mismo, Mm, más puedo tener ese equilibrio en cuanto a energía masculina y femenina. ¿por Y qué? cuando no estoy conectado conmigo, hay un lado que carga más. Mm, Entonces desde ahí me puedo estancar, como en mi desarrollo como persona, me ujú, puedo estancar o dejar de sentir en ese sentido. ujú. Porque si sigo siendo más masculino, no tengo ese equilibrio con lo femenino,
estoy quizás estancándome en el foco equivocado, quizás. Claro, porque igual si como hombre igual te masculinizas demasiado, podrías dejar de cuidar las relaciones a tu alrededor. Claro. ¿Cachai? Y eso, si no es tu centro, podría traer consecuencias negativas que no estás buscando tener. ¿Cachai? Te podría desconectar y al final de repente que tenías una buena amistad, pero solamente por obtener un objetivo. Y en esa cuestión la perdiste. Aquí nace como el machismo, podría ser. Uf, No, esto me vamos a quedó- entrar en esta... Vamos a entrar en esto. Podría nacer ahí el machismo de no mirar o de no tener esa conexión con la energía femenina. Es que claro, porque en el fondo antes no se tenía una conciencia de cuidar un poco las relaciones y la gran mayoría de, vámonos a los orígenes, cuando todavía no existía feminismo, 1400, 1500, 1600, porque el feminismo nació en el 1700, era todo un mundo de hombres, eran hombres construyendo el mundo, ¿cachai? Y las mujeres cuidando y conteniendo y estando cumpliendo un rol netamente de familiar, cuidar la casa, tener alimento y que prácticamente el hombre le viniera a cumplir, ¿cachai? Pero la gran mayoría era gente pobre, ¿cachai? O sea, el mundo que creó el machismo y el feminismo son personas que tienen élites de poder y que controlan el comportamiento masivo de un montón de gente. ¿Cachai? O sea, partamos de ahí, por favor, Claro. para ir entendiendo. Gente que no, tampoco no es consciente. Desde ahí se Exacto. encasillan en algo. Exacto. En el machismo. Entonces, por ejemplo, si el tipo trabaja 16 horas y está chato y tiene personas que lo tratan pésimo en el trabajo y el único lugar en donde puede sentirse fuerte es en la casa y no tiene control de sus impulsos, no sabe de energías, ¿cachai? No sabe cuidar de sus relaciones porque probablemente en casa nunca lo aprendió, va a ser fácil golpear a una mujer dentro de su marco de realidad, ¿cachai? Y ahí viene el sometimiento negativo del hombre a la mujer y ahí es donde nace toda esta perspectiva de, oye, mujeres, y que creo que uno de los primeros que empezó a cuestionarte estas cosas y le abrió cabida a muchas mujeres fueron hombres también que comenzaron a ser conscientes porque estudiaban más, porque tenían acceso a otras cosas y empezaron a escuchar a mujeres inteligentes de la sociedad del tiempo, de ese tiempo, ¿cachai? Y ahí donde fue donde se abren muchos espacios para que tengamos la primera, la segunda, la tercera, y se habla hoy en día de una cuarta ola del feminismo. Me van a funar. Dale. Es que yo, de hecho, yo he vislumbrado cosas respecto a las ideologías. Yo no comparto mucho los sistemas ideológicos porque soy muy consciente de lo que escucho y lo que vivo, ¿no? Pero sí siento que el feminismo, si ha evolucionado, no es en ayuda de la mujer, necesariamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo lo llamo feminismo moderno en el sentido de cómo se van tergiversando las cosas. O sea, yo tengo de hecho un post y yo digo que muchas veces las mujeres creen o el feminismo te dice, tú eres empoderada y tienes que hacerlo sola, sola, sola. Entonces al final te está haciendo un daño porque te está diciendo que la soledad, uno, es como necesario, pero ¿y si tú sola no te sientes tan bien contigo? Entonces, que yo quiera estar con un hombre es malo. Lo hago porque lo necesito, lo hago porque quiero estar con ese hombre. Entonces, ahí yo discrepo un poco, pero con la evolución ideológica de estas ideologías. También desde el empoderamiento femenino, bueno, yo cuido lo que entreno y también cómo me veo, entonces de pronto caer en esta idea de que yo por ser mujer tengo que mostrar para atraer a las personas, tampoco comparto con eso. Para mí uno tiene que ser consciente de cómo se viste, de lo que hace, de lo que consume. Entonces yo no me siento más mujer por vestirme de cierta manera y mostrar más. De hecho, eso para mí es incoherente en mi mente. O sea, yo siento que para atraer a un hombre yo no tengo que mostrarle más de lo que va a ver, de lo que soy. Y si muestro más va a ser en el proceso de el compromiso, de estar con él, de conocernos, porque yo le estoy entregando algo más que para mí es importante. Y algo que no todos tienen acceso. Y que no quiero que tengan acceso tampoco, Exacto, ¿me entiendes? exacto. Claro. Estamos Entonces, de acuerdo en eso. entonces para mí hay una disonancia, pero es la evolución más que nada. Es la raíz de cómo finalmente te ponen a comparar. O sea, ¿por qué compararnos hombres con mujeres? Yo no me voy a comparar con un hombre porque no tenemos el mismo focus,
no nos vamos a tomar la vida de la misma manera, yo voy a tener mis propios procesos y él también, y si en algún momento coincidimos en una relación, por ejemplo, va a ser de manera consciente, va a ser desde la plenitud de ambos en nuestro equilibrio, no para hacernos daño, no para competir con nosotros, todo lo contrario, yo quiero que yo si estoy con un hombre quiero aprender de él, si él puede aprender algo de mí, genial, maravilloso, si yo puedo darle enfoque, sabes que yo no pueda distraerlo y que él tampoco me distraiga a mí, un Yo complemento. libertad. Sí, Amando el libertad. es literalmente. Porque en el fondo son los dos construyendo algo que es más grande que ellos mismos. Ujú, ¿Cachai? Y no es solo tampoco la pareja, ujú, también puede ser un hogar, una familia, ujú, un espacio seguro, ¿cachai? No ujú. solo para mí, quizás para los hijos, para los Claro, futuros nietos, porque es algo más grande. claro. Me recuerda mucho al autor Eckhart Tolle, ¿Mm? Ah, de cuando habla, sí. al final de su libro hay una parte donde habla del amor en pareja, Ujú, donde dice que también la pareja puede ser eh, como tu maestro espiritual para mm, conectar con esas cosas, ¿cachai? mm, Y en el fondo es que de pronto tú estás emocional o yo estoy emocional o yo me siento mal y la pareja puede ser un recordatorio para volver a conectar con la conciencia y ver las cosas de una manera más amplia. claro. ¿Cachai? Y no simplemente identificarme con tu emoción y suframos esto Sí, juntos pues sí, y... sí, sí. ¿Cachai? O sea, la pareja es un espejo de nosotros, porque finalmente, como habla Carl Jung muy bien, uno atrae a los seres desde lo que es. O sea, si tú eres una persona con una herida que no ha sido consciente, vas a atraer a una persona que también está en una herida que tampoco es consciente. O al contrario, si en algún momento te conoces tan bien, bueno, te vas a dar cuenta que incluso si esa persona te hace daño, ese daño va a ser un aprendizaje. Te vino a recordar algo que tú no habías sanado, una inseguridad, los celos excesivos, la comparación constante, que también es algo bien particular con lo que trabajamos las mujeres, con la comparación, que nace de algo que creemos que nos falta, ¿cierto? Claro. Y la Entonces, televisión, la cultura, las modas, claro. siempre como... Sí. Wow. Oye, Me hiciste y acordar algo entonces, parecido. Ah, sí, mientras yo sigo analizando, Usando lo que conversa nuestra cabeza. muchas veces entonces entramos en este piloto automático que nos desconecta de nuestra energía. sí, Sí, totalmente de acuerdo. Desde ahí, sí, sí. ¿cuándo, en qué momento se sienten en piloto automático? O en qué momento se sienten conectados, o en qué más, en qué lo que hacen en el diario se siente conectado. Yo, por ejemplo, me siento más conectado conmigo cuando estoy entrenando. ¿Sí? Ah, Porque no puedo sí, estar en automático. totalmente. No, No puedo porque si no estar se te en... cae, No, tengo que se te estar cae una presente, pesa. ¿cachai? Sí, puede Sí, significar un dedo menos. ¿no? Y eso es bien interesante, la verdad, Tengo que estar porque presente, igual cuando sí. estoy tocando o cuando estoy en ensayo, también estoy bien presente. Entonces me siento conectado conmigo mismo, Mm, con mi energía, con ambas energías ahí mismo. claro, ¿Cachai? Pero en automático, muchas veces en el trabajo me siento como un piloto automático porque sé lo que tengo que ¿qué hacer, hacer? sé lo que Claro. funciona y de repente estoy en otro lado y estoy en mi mente y desconectado de mí. ¿De ustedes? En Buenos pelota temas de automática. conversación, Pablo. Qué bien estudiado. Está muy bueno, sí, sabes dirigir muy bien la conversación. Es un excelente moderador. Sí, o sea, yo me sumo a lo que tú comentas muy bien, porque finalmente uno en su día encuentra espacios de conexión. Yo también conecto muy bien cuando entreno porque tengo que ser muy consciente, pero aún así, porque para mí el ejercicio físico para mí sí es un poco un sacrificio porque yo me estoy forzando siempre a mejorar, entonces pero tampoco lo veo como un sacrificio, así como, ay, no, es que no quiero hacerlo. No, incluso ahí yo trato de decir, bueno, este sacrificio está construyendo una parte de mí, mental y físicamente, que va a tener en algún momento una evolución superior, ¿no? Entonces, yo trato de vivir mi vida muy consciente, incluso cuando de pronto tengo pensamientos que no son tan saludables. Adiós. Adiós. Salgo a caminar, aprendí muy bien a trascender porque si bien el ser humano necesita, por ejemplo, espacios de soledad, también es una arma de doble filo. O sea, si tú Una estuvieras soledad. aislado mucho tiempo, te Sí. aíslas de la vida, te vas a dar cuenta que te estás perdiendo grandes cosas, ¿no? Sí. Entonces,
Algo que aprendí muchísimo es igual a trascender la soledad como no desde un lugar tan oscuro, sino tratar de verbalizarlo. Incluso ahora que yo utilizo redes sociales, por ejemplo, preguntas como de tratar de entender cómo, de dónde viene este pensamiento quizás, alguien más lo está viviendo, sabes cómo lo va evolucionando. Pero claro, pasar de un piloto automático yo creo que ahí es un nivel de conciencia muy alto para vivir plenamente consciente tu día a día, que yo lo refuerzo bastante. Yo cuando camino dentro igual el piloto automático, Sí, como en esa conversación conmigo mismo, sí. Pero igual es pero parte es de bueno estar, en sí, es ese parte de momento, estar ¿no? Porque como si no, en una meditación ya, activa. conectada. Sí, porque algo que yo hago a veces, si no, es como que me pongo a mirar el paisaje, soy muy consciente del árbol, no sé si hay sol, si está lloviendo. Ahí como que me despego un poquito de tranquilizarme. ¿Y tú? Creo que Aristóteles, si no me equivoco, era el que decía que el acto de la contemplación es satisfactorio en sí mismo. Mm, Entonces, claro. cuando uno no solamente observa, sino que contempla el panorama, Mm, te reconecta y te da satisfacción porque estás viviendo el momento presente. claro. Me pasa mucho eso, por ejemplo, conectar con mi respiración, Mm, que lo suelo hacer cotidianamente. mm, El único momento en el que a veces me siento más es cuando estoy anticipando, como la proyección de la mente hacia el futuro, entendiendo que el piloto automático mm, es cuando uno se identifica con la rumiación que te construye la mente en los tiempos psicológicos, pasado, futuro, ujú, todo el rato. ujú, Como te acordaste qué hiciste ayer y ujú, vas estás pensando qué vas a hacer después. ujú. Entonces, si lo estás observando en el presente, estás haciendo un acto consciente de qué estás pensando. Pero si te identificas con el pensamiento, te desconectaste. Y ahí Mm, entraste en el automático. claro. ¿Cachai? Entonces, como lo habíamos hablado en el primer podcast, la parte crucial es la identificación con el pensamiento, la que nos devuelve a involucrarnos desde el ego con nosotros mismos y con Mm, el entorno. ¿Cachai? Entonces, cuando me siento en conexión, cuando me estoy siendo consciente de que estoy pensando y no sé si se dieron cuenta, recién lo hice. Cuando estaba ujú. hablando, estaba como proyectando hacia el pasado recuerdos de cómo podía hilar la conversación y Ah, cómo lo ok. iba a hacer hacia el futuro. Entonces dije, ok, pon atención. Ah, perfecto. Y Y conectaste. volví, Ujú. ¿cachai? Sí. Entonces eso es como una práctica constante que tengo para poder salir de los pilotos automáticos, porque en el fondo son Mm, constantes. O sea, como vivimos con una mente y tenemos que aprender sí. a convivir con ella. Y muchos estímulos aparte. Además, Mm, ¿cachai? O de pronto, ponte tú, me pasa con el scrolling, el scrolleo. De repente no mm, me doy cuenta y quiero hacer algo con Instagram, claro, quiero, no sé, responder un mensaje, subir una historia y de repente me veo viendo videos, claro. ¿cachai? Y digo como, ¿por qué? ¿Cachai? Y ahí trato de Claro. despegarme del teléfono, dejarlo un poco de lado Mm, para poder reconectar con lo que estoy haciendo, con lo que deseo hacer, con lo que necesito. sí. Y eso, cuando estoy con el Steven igual, o con la banca, con mis mascotas Ya. haciéndoles cariño, igual es Mm, como que desconecto la mente pensante y estoy disfrutando el momento que estoy con ellos. mm, Oh, me hinché un poquito con la fruta. Totalmente en ese momento. ¿Cachai? O sea, de repente yo veo a mi perro, ni siquiera le estoy haciendo cariño, y es como que voy caminando y siento la presencia de mi propio cuerpo por dentro. Es como ujú, la mejor manera de explicarlo es como lo dice Cartole. Me mm. encanta Cartole. O sea, me ayudó mucho en mi desarrollo de trascendencia, pensamiento, conexión Mm, espiritual y todo. Que es como que dice que es sentir el cuerpo desde adentro. mm, Entonces como que de repente veo a mi perro, conecto con mi respiración y siento este calorcito que fluye por dentro del cuerpo y me siento muy presente. mm. Es como esos momentos. Bien. Perdón, Yo soy un quería podcast como, andante yo solo. Así. Claro. como una conclusión, podríamos dar una conclusión cada uno sobre lo que se lleva para la casa, porque finalmente esto es para nosotros. Yo, por ejemplo, podría decir que aunque me identifique con una energía más masculina desde el cazador, desde el cumplir objetivos, no siempre se va a lograr el objetivo y desde ahí quizás permitirse sentir, Mm, ¿cachai? Desde Totalmente. la energía más femenina. En conclusión es como permitirse tener ese equilibrio, ¿cachai? No 100% en que el objetivo se va a cumplir, que es la idea, pero descansar también en que quizás no es el momento, quizás hay otra mm, oportunidad, ¿cachai? Y vivirlo desde esa energía femenina.
Como lograr ese equilibrio es Ujú, como una conclusión para mí. ujú. Oye, y una pregunta, ¿cómo lo haces tú cuando en tu energía masculina no logras cumplir un objetivo? Así como lidiar con la Sí, qué interesante. frustración. Sí, ¿cómo lo haces para lidiar con la frustración? Lloro. Bien, bien, súper. Ah, Sí, lloro, puede ser, y también lo converso con Dani, que es mi señora, como ujú. que me descargo. Ah, Me bien. descargo, es como el ¿Y, momento. y te dura mucho el estado de frustración? Sí, ¿Cuánto? me quedo pegado como un día, a Ah, veces. ya, Pero eso, igual con los enojos, así me duran, después de comer, ya se me pasa. ya. Pero ya soy más consciente de eso. O sea, después ya soy más consciente como que ya lo estoy actuando, ya no es, ya no Ya me da nada, estoy no estoy pegado de, enojado, porque Igual, quiero. porque estoy pegado. vuelves Sí, a la energía masculina y decir, ya, pues. Sí, 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 pues. Claro. Sí. sí, pero ya es menos. Antes era mucho más. La Claro. ¿Cachai? frustración. Claro, la frustración es fuerte. Sí. Sobre todo, por ejemplo, en el entrenamiento tenemos careta de frustración. Sí, me Me frustro imagino. harto y me quedo pegado, y de repente veo y nada, sí, ¿Y no hay una qué pasa por tu mente con la frustración? Como, ¿cuáles son las palabras que escuchas o que te dices a ti en mismo? qué me equivoqué, qué estoy haciendo mal, si lo estoy haciendo todo bien, ¿por qué me equivoco? Porque también soy súper riguroso, o sea, Exigente, controlo mis comidas, ya. controlo el entrenamiento, Mm. trato de comer lo mismo todos los días, así aburrido. Sí, qué aburrido, pero sí, funciona. Trato de comer Sí, lo mismo todos los días, sí. casi a la misma hora, ¿cachai? Y me Mm. dice, ¿y te no estás empezando tu comida? Sí, no es porque quiera comer menos, sino porque tengo que llevar un Necesito llevar control. un control, pues. ¿Cachai? Claro. Entonces de repente cuando no ve un resultado dice, ah, ya, pero ¿qué me dice lo que puedo ver es que lo estoy haciendo bien, estoy haciendo todo correcto, quizás no se dio o hago una variable, ¿cachai? Pero que no puedo Mm. controlar yo. De ahí viene el estoicismo, Muy entonces bien, aprendí. muy bien, Entonces, algo que no exacto. puedo controlar. Claro, ¿Cachai? Si lo que yo puedo controlar lo estoy haciendo bien, ya me relajo desde ahí. claro. ¿Cachai? Pero sí, no es tan terrible como lo vivía antes. Como que me tiraba Ya, frustrado. eso es bueno. Sí, eso. Buena, buena respuesta. ¿Y ustedes cómo concluirían este capítulo? ¿Con qué se van? Con muchas cosas. Pero, a ver, quiero que hable Diego Ok, ok. primero. Yo Voy a tomar culmino. sorbito de silencio. La frustración es potente Esa esa emoción, sí. situación. Sí, por eso te preguntaba qué pasaba por tu mente, Yo porque soy muy frustrado. O oh, sea, en cuanto a que me es gusta que quizás cumplir es porque todo. eres muy exigente, Sí, pero de pronto eres demasiado exigente claro, o impaciente también. también Es puede que ser. creo que la impaciencia igual es lo que te, por ejemplo, cuando quieres algo Y lo quieres y ahora. lo quieres ahora, que me pasaba antes. Oye, yo antes súper drástica. Si no consigo esto en una semana, no. Así. Aprendí a tener paciencia, o sea, no puedo esperar milagros en poco tiempo. Y antes la frustración me duró mucho cuando era adolescente, no, o sea, una semana así frustrada. El gimnasio igual es una buena escuela de, Sí, como de manejar esa frustración porque nada es instantáneo. sí, ¿Cachai? nada, Entonces exactamente. lleva tiempo, lleva Sí o años, sí tienes que tener ¿cachai? paciencia, Tienes que tener paciencia. porque si abandonas es la única forma que no consigues un resultado, Ujú. de hecho. Bueno, mis conclusiones son eh, básicamente que estamos haciendo lo correcto en abrir este espacio de conversación. Mm, Primero que todo, como muy femenino de mi parte, como abrazarlo a los dos. claro. Pero sí, o sea, me da la impresión de que en la forma en la que se conecta el diálogo está súper bien, porque manejamos terminologías similares, Claro. manejamos perspectivas y enfoques similares. Y distintos también. Y hay otros que también, Mm, pero retroalimentan harto. mm, Sí. Y bueno, entender también de que el vínculo con la energía masculina y femenina es algo que uno circula incluso muchas veces en el día. mm, No es como que hoy día me levanté y soy solo masculino y pa, pa, pa. claro. No, sino que de pronto hoy te levantaste, te sentiste súper al objetivo y vas y te ducháis con la mejor energía y de pronto te encuentras con alguien sentado al lado y te empieza a conversar y no hay necesidad de ignorarlo, sino que Mm, puedes... Me pasa de repente, me pongo a conversar en la micro con con gente, con los gente. abuelitos sobre todo, son muy entretenidos. Y, y como que uno puede cuidar de sus relaciones y Mm, también dirigirse con agresividad hacia los objetivos. ujú, No de forma violenta, porque no avalo la violencia. ujú.
y, por ejemplo, entender de que parte de mi proceso personal fue circular desde casi un completo vínculo con la energía femenina Ujú, hacia descubrir la fortaleza de mi propia energía masculina. ujú. Dije masculina 2 veces, ¿no? De femenina a masculina. Masculino. Sí, porque es como lo que me ha traído mejores resultados en la búsqueda de convertirme en mi mejor versión. Mm, Y en el fondo ese es el proyecto que llevo como propósito. mm, ¿Cachai? Mi propósito es ser la mejor versión y en mm, el camino ayudar a toda la gente posible. ujú, ¿Cachai? Por eso también me forjé como mentor en psicología integral y transformación personal. Porque en el ujú, fondo es una forma en la que me siento bien yo cumpliendo mis cosas y al mismo tiempo también entregando de lo que aprendo, de lo que cultivo, de lo que voy construyendo hacia el entorno que me rodea. Esa sería como mi conclusión. Y en torno al tema de la frustración, creo que antes era muy evidente y mucha gente que me conocía antes era como que lo apoyaba mucho en apagar mi mente, mm, alcohol, drogas, fiesta, excesos. O sea, era como la forma de lidiarlo, o sea, era apagar la mente y darle. ujú, Y hoy en día, por ejemplo, lo hago con las duchas frías. ujú. Lidio mi frustración de repente con una duchita fría o con, por ejemplo, el otro día creo que no pude levantar, cuando no pude levantar los 100 kilos en el press de banca, Ujú. fue como que me Claro. sentí frustrado y decía, puta, ¿será que puedo seguir? ¿Seré bueno para el powerlifting? Pero ¿será que puedo llegar a una competencia? Y ese es como mi diálogo interno, Ujú, como desde el seré bueno para... Y yo creo ujú, que uno de mis traumas, que yo creo que deberíamos hablar igual en un podcast de eso, ujú. de la compatibilidad traumática que tiene que ver con lo que mencionabas de Jung. Eso me queda en el Sí. tintero ahí, no lo alcancé a conversar. Eh, pero tiene que ver como cómo uno se vincula con estas emociones que uno revive desde ciertas etapas del ciclo vital. Mm, ¿Cachai? Hasta que uno de repente se enfrenta a situaciones similares y vuelves a ser ese niño herido. ujú, Pero en el fondo, como hoy en día somos adultos, tenemos mejores herramientas y mecanismos para lidiar con esta misma emoción. ujú. Y eso yo creo que es como el aprendizaje que debe quedar eh, para mí y para que le pueda servir y como de aquí en adelante qué es lo que más podemos seguir construyendo. Ujú. Eso por mi parte. Yo igual comparto que la energía femenina y masculina, bueno, tiene que tener un equilibrio claramente. Eh, y antes yo pensaba, porque cosas de la vida que también a mí me llevaron a tener como una desconexión muy grande con mi lado femenino, yo siempre decía, bueno, tengo que aprender a conectar. Pero en esencia no era aprender a conectar, era conectar simplemente, porque Claro. intuitivamente yo ya, o sea, era mujer, mis pensamientos, mi cerebro funciona en base a eso, entonces era ser consciente y rodearme también de las personas correctas, ya sea de amigos, ya sea de parejas, de ir siendo yo responsable también. Si yo estoy trabajando y me estoy cuidando, entonces tengo que también tener un acto de amor, que no es simplemente cómo me cuido físicamente, sino de las personas que me rodean. Y creo que eso enseña bastante, porque si, no sé, me figuro en un futuro con una persona, por ejemplo, eh, idealmente yo sé y soy consciente que sí sería mucho más masculino, porque eso es lo que yo quiero también, ¿no? Claro. Entonces no estaría forzándome tampoco a algo que no quiero, ni mucho menos creyendo que tengo que aprender a conectar con mi energía, porque en realidad es solo volver a ser, A lo que ya eres, a claro. estar en ese espacio. Ujú. Bueno, ¿y cómo lidias con la frustración? Llorando, Ya. si tengo que hacerlo, claro que sí. Es un momento, respiro y vuelvo a mí. Creo que en ese sentido soy más masculino. Y yo Sí. como que, Claro, no, porque tú dices que lo haces con ducha fría, por ejemplo. claro, Ah, no, claro, yo es no, como que no. ya me Ah, propongo pero algo. claro, pero por ejemplo yo en otro momento de mi vida probablemente yo me hubiera juzgado mucho si me hubiera puesto a llorar frustrada. Mm, Como que yo antes era muy cruel conmigo y creo que eso fue lo que aprendí también a entender, o sea, decir, si yo me trato bien, tengo que, o quiero que me traten bien a mí, tengo que también ser cuidadosa conmigo, entonces hablarme bien, ser paciente, eh, cuidar las palabras que me digo, entonces ya, si antes yo, por eso me preguntaba qué pasaba por tu mente, porque antes yo cuando me frustraba, las frases que aparecían eran no eres buena, no lo hagas, no lo sigas haciendo para qué,
si ya pasó el tiempo y te diste cuenta que no. Bueno, y ahí la conexión con Dios también la fui nutriendo porque también entendí que había alguien más que estaba guiando y que tenía que creer en lo que no era evidente y creer en lo que no es evidente, porque cuando tú crees en algo, de cierta forma lo vas a ver, ¿no? Porque ya está en ti, está en tu mente, ya vibrar también, o sea, yo Dispensa lo dice, tienes que vibrar, es sentir como si ya estuvieras en ese momento, entonces salir de la frustración, vale, y ya está, lo contrario de la frustración y volver. Y ahora no soy cruel, ni tampoco me daría duchas de agua fría para trascender la frustración. Yo lo aprendí a manejar ahora que te escucho. Me he vuelto más empático con mi frustración al ver a mis hijas Por y cómo les ejemplo. hablo cuando las veo frustradas. Eso, ¿Cachai? Entonces, claro. de la misma forma, hoy me hablo a mí mismo. Y porque eres coherente, porque imagínate, le dices a tu hija, no, tienes que confiar en ti, pero luego tú te frustras y, no puedo hacerlo. Sí. Entonces la coherencia, porque los niños aparte lo ven y los niños no crecen solo con lo que le dices, crecen con lo que ven. Entonces van a ver, así como ven cómo tratas a tu esposa, ella va a esperar también eso en el futuro. Y eso tampoco es algo que la gente cuide en realidad tampoco, ¿no? Lo que dice y lo que hace. Oye, para cerrar, ¿con qué palabra definirían el capítulo? Que no sea... Feminidad. Que no sea femenino. Una palabra o una frase. Es que hablamos de ¿Una frase o una palabra? Como quieran, le dejo más fácil la frase. Ya, sí, más extenso. Bueno, si fuera una palabra, yo diría equilibrio. Esa sería como la palabra que podría definir el capítulo para mí del día de hoy. El equilibrio, porque hablamos de lo femenino, de lo mencionó como es arriba es abajo, hablamos de temas de espiritualidad, temas muy terrenales. Mencionaste yo Dispensa, igual que tiene mucho que ver con equilibrar lo biológico, con lo mental y lo espiritual. ¿Cachai? Y me quedaría con la palabra equilibrio. Y si pudiera decir una frase, sería así. Qué bien. Sí. Yo en una palabra, yo diría una oportunidad. Y Dios también, porque creo que cuando uno conecta con la experiencia y con personas como ustedes, también que por ahí tenemos varias cosas en común, se crea una conexión bien interesante. Y yo creo que, yo soy muy espiritual, entonces para mí Dios no pone a las personas porque sí, ni tampoco las oportunidades, y todo es un aprendizaje. Y a veces en el día a día nos cuesta ver el aprendizaje de ciertas cosas porque no nos tomamos el tiempo, porque los tres tenemos nuestra propia vida, ¿no? Pero tomarse el tiempo y de entregar lo que sabemos también, que no es menos, que obviamente todavía estamos creciendo intelectualmente, pero yo creo que entregar este mensaje, que es lo que yo diría que es el valor, de lo que yo tanto hablo en redes sociales, el mensaje de valor, de algo que a la gente le haga sentido, le ayude, es una oportunidad. Y sin duda es Dios que está presente. Bueno. Y yo, una frase se me ha ocurrido, para hacer, debo hacer, pero también sentir. Eso. Wow. ¿Qué les parece? Súper. Bien. ¿Qué les parece si nos despedimos y dejamos invitados a la banda? No sé si viene la semana. Exactamente. Sí. Vamos a evaluarlo. Claro, vamos a verlo. ¿Cómo se Deja invitar a la gente para que vea el capítulo. Claro. No, agradecido primero que todo a ustedes dos por tomarse el tiempo de llegar hasta acá, venir hasta mi casa, un tremendo rally desde Osorno hasta el kilómetro 2, no, pegando mi dirección. No, sí, hasta Río Bueno. Así que muchas gracias. Y para todos aquellos que estén mirando y se quedaron hasta el final del podcast, les agradezco mucho su tiempo, su atención por sobre todas las cosas.
Y si alguien tiene interés de unirse a la conversación algún día y creen que pueden aportar en algo positivo, queremos abrir espacio para tener gente invitada, así que los dejamos invitados a los próximos capítulos y a que nos puedan enviar mensajes si es que les interesa algún día sentarse con nosotros a tener una buena conversación de valor. Ujú, de Eso. valor. Invita a la gente. A Claro, las féminas. gratitud bueno, siempre igual en mis videos yo digo gracias por llegar hasta acá porque la gente en un mundo que es súper rápido ve 20 minutos y se espanta, pero hay que forjar la mente, sí, hay que trabajar, hay que esforzarse como en todo y que la mente preste atención a 20 minutos de algo sumamente importante Sí. no es menos. Así que invitadísimos a ver el video. ¿De qué vamos a hablar la otra semana? Todavía no sabemos, pero desde ya muchas gracias por escucharnos y por seguir ahí fiel. Y recuerda, sigue así, Sigue así. sigue así. Sí. No te detengas, si estás haciendo cosas buenas, sigue así. Si Mm. estás bebiendo, tomando alcohol y portándote Sigue así. mal, no sigas No así. se hace. Cambia, por favor. Arrepiéntete.